Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Vamos a exponer sobre el trabajo final asignado por fin de ciclo. Los integrantes del grupo somos Santiago Montes Pariona, Jefferson Hernández Tananta, Martín Palacios Larco y quien les habla, Elida Flores de la Torre. Las premisas de los proyectos y el ciclo de inversión en el Perú. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema administrativo del Estado que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. El sistema InverTP fue creado con el decreto ley número 1252 de fecha 1 de diciembre del 2016 y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017. Con el decreto supremo número 284 se aprueba el reglamento de esta ley. Con este reglamento se puso todos los parámetros para el funcionamiento de la misma. Con la Directiva 001-2019 se establecen las disposiciones que regulan el funcionamiento del InvierTP. Este sistema tiene la plataforma virtual llamada Banco de Inversiones y es tanto para el uso público como privado con el fin de hacer seguimiento y transparentar las inversiones. El InvierTP es la forma como se gestiona todos los proyectos de inversión del sector público. El ciclo de inversiones es un proceso que se divide en etapas sucesivas con el objetivo de garantizar la toma de decisiones acertadas en cada momento. El sistema de InvierTP tiene cuatro fases. La primera fase es la programación multianual de inversiones, llamado PMI, y se hace una programación trianual en función a los objetivos nacionales, regionales y locales y que permiten el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. La oficina del PMI elabora el plan multianual de inversiones donde se ve el tema de brechas y priorización. La segunda fase es la formulación y evaluación y comprende la formulación de aquellos proyectos que permiten alcanzar las metas establecidas en el PMI y la evaluación respectiva. En esta fase se elaboran las fichas técnicas, tales como la ficha estándar, la ficha simplificada, los perfiles, las cuales son de acuerdo al monto del proyecto. En la fase de ejecución comprende la elaboración del estudio definitivo y la ejecución física y financiera. En esta fase se elabora el expediente técnico. La cuarta fase es la fase de funcionamiento y comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública. Eh, Vamos a ver sobre la fase del ciclo de proyecto del SNIP, ¿no? El SNIP tenía tres fases: la preinversión, la inversión y la posinversión. La fase preinversión tenía una precedencia en la idea del proyecto, ¿no? En la preinversión, dependiendo del tipo de proyecto o las características que tenían, se hacía el perfil o la prefactibilidad y la factibilidad. La declaración de viabilidad era un requisito para pasar de la fase de preinversión a la fase de inversión y se hacía principalmente acá en esta fase los estudios definitivos, el expediente técnico y luego se pasaba a la ejecución. En la fase de postinversión está la operación y mantenimiento y la evaluación ex post. Y la evaluación ex post era la que retroalimentaba la inversión y a la preinversión. Para la viabilidad de un proyecto de inversión pública, se debía contar como mínimo con el nivel de estudios siguientes: el perfil simplificado o menores hasta 1.200.000. El perfil era hasta 20 millones a partir de la directiva número 001 del 2015. Y los estudios de perfil y prefactibilidad se contaban como uno solo. Y el estudio de factibilidad era más de 20 millones. El InvierTP versus el SNIP. El SNIP no fue muy eficiente para programar proyectos y por ello fue reemplazado por el InvierTP. En este cuadro comparativo se visualizan varias comparaciones entre uno y otro sistema.
El InvierteP identifica y prioriza proyectos que cierran brechas sociales y económicas, mientras que el SNIP no identifica ni prioriza proyectos que cierren brechas sociales ni económicas. El InvierteP es rápido y tiene menos procesos, un solo proceso con la unidad formuladora del MEF, mientras que el SNIP es lento y tiene excesivas formulaciones. El InvierteP es ágil, fortalece la fase inicial en la formulación y evaluación para aprobación, mientras que el SNIP es tardío. Los proyectos serán aprobados en una fase tardía y a veces reformulados. El InvierteP necesita un solo documento para su aprobación, mientras el SNIP necesitaba el estudio de perfil y de factibilidad. El InvierteP em, eh, necesita menos tiempo de aprobación de los proyectos, mientras que el SNIP su aprobación demoraba muchos años, varios años. El InvierteP, el- en la programación multianual de proyectos, mientras en el SNIP no existía una programación de proyectos. El InvierteP promueve la transparencia de la información que será publicada en paralelo con el CIAF, CIACE y el Infobras. Mientras que el SNIP, su información no era pública, solo la información de inversiones era pública. El seguimiento financiero y físico en tiempo real es con el InvierteP, ¿no? Y mientras que en el SNIP los sistemas actuaban independientemente, solamente se hacía un seguimiento financiero y, y no se hacía otra cosa más. Así queda claro que la principal diferencia entre ambos sistemas consistía en la garantía de financiamiento de los proyectos. Con el SNIP teníamos un sistema fraccionado, inconexo y burocrático. Y la mayoría de proyectos aprobados con el SNIP no fueron ejecutados. Vamos a hablar de las brechas de infraestructura en el Perú. Em, Acá tenemos un cuadro comparativo de las brechas de infraestructura de nuestro país, donde se visualiza que la brecha a mediano plazo del 2016-2020 es de 68.815 millones de dólares. La brecha de 2021-2025 se calcula en 90.734 millones. La brecha a largo plazo 2016-2025 se calcula en 159.549 millones de dólares y se visualiza que en esta tabla los sectores transporte y energía son los de mayor déficit en los tres tipos de brechas que se está visualizando. La inversión en infraestructura es un determinante clave de la productividad en cualquier economía, pero lo es especialmente en nuestros países como el Perú, donde la infraestructura es todavía escasa y se encuentra congestionada. Eso quiere decir que hay una ineficiencia de infraestructura, la cual constituye un obstáculo de primer orden para la implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico que superan los promedios internacionales. Bueno, como vimos en el cuadro anterior, los sectores de transporte y energía son los de mayor déficit, que al sumar 57.499 millones y 30.700 millones son respectivamente. Muchas gracias, le doy pase a mi compañero. 4. La necesidad de cierre de brecha de servicios básicos de infraestructura. El acceso desigual a servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad, internet y transporte en el Perú es un desafío crucial para el desarrollo nacional. Cerca de 2 millones carecen de agua potable y más de 5 millones no tienen alcantarillado. En electricidad, el 99% de zonas urbanas lo tiene, pero solo el 72% en áreas rurales, afectando a 3 millones. El 30% de hogares carecen de acceso a Internet, especialmente en áreas remotas. La falta de infraestructura de transporte encarece los costos y limita el desarrollo económico. Cerrar estas brechas requiere inversiones públicas y privadas, políticas para atraer proyectos a zonas menos desarrolladas y priorizar estos sectores en el presupuesto nacional para lograr un país más equitativo e inclusivo. 5. El ciclo de vida de los proyectos de inversión. Nuestro grupo ha dividido un ciclo de proyecto como 4 fases: preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. Cada etapa requiere un análisis técnico detallado y personalizado.
La preinversión incluye perfil, prefactibilidad y factibilidad para evaluar la viabilidad. La fase de inversión conlleva desarrollo técnico, trámites, presupuesto y ejecución. Durante la operación se gestiona el presupuesto para cumplir metas. La evaluación ex post analiza resultados. Los flujogramas son herramientas poderosas para mapear procesos, permiten visualizar y mejorar la gestión de proyectos. Las organizaciones deben establecer modelos estándar de flujogramas, actualizándose con aprendizajes para mejorar continuamente. Número 6. La problemática de los proyectos de inversión pública en el Perú. Los proyectos de inversión pública en el Perú enfrentan una serie de desafíos que obstaculizan su ejecución eficiente. Lo hemos dividido en 4 puntos principales. El número 1, inadecuada formulación y evaluación inicial. Esa falta de estudios exhaustivos antes de aprobar proyectos, careciendo de análisis de alternativas, demanda, beneficiarios y riesgos. Número 2. Retrasos y falta de personal calificado. Las demoras en las elaboraciones de expedientes técnicos y selección de contratistas debido a la rotación de funcionarios, la burocracia y falta de personal cualificado. 3. Dificultad en supervisión y control. Escasez de recursos y personal destinado a la supervisión durante la ejecución y generando un incumplimiento contractuales. 4. Supervisión judicial y conflictos sociales. Procesos prolongados para levantar suspensiones judiciales paralizan obras importantes. La falta de coordinación entre entidades y conflictos sociales por falta de consulta previa también afecta a la ejecución de proyectos. El séptimo es el modelo de cono de incertidumbre. El cono de incertidumbre es una forma gráfica de expresar que a medida que un proyecto avanza, la precisión de nuestras estimaciones aumenta. Al arrancar, no obstante, la variabilidad de las estimaciones siempre será alta, puesto que sabemos bastante poco sobre el producto en cuestión, y lo será incluso si invertimos un gran esfuerzo en realizar las estimaciones. Conforme avanzamos en el trabajo de desarrollo y obtenemos más y más información, aprendiendo en cada sprint, seremos capaces de acotar dicha variabilidad. 8. Las necesidades de la aplicación de las líneas base, alcance, tiempo, costo y calidad. Líneas base es de suma importancia en la dirección y gestión de proyectos, por lo cual un gerente de proyectos debe entenderlo y aplicarlo a plenitud. Primero, hablando del alcance, es la organización del alcance, en cual incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido. Tiempo. Para establecer la duración del proyecto es necesario tomar los paquetes de trabajo ubicados en los niveles inferiores de la EDT y subdividirlos aún más en las actividades necesarias para realizarlos. En cuanto a costos, se establecen los recursos necesarios para desarrollar las actividades, se establece el costo de los mismos, se debe calcular todos los costos necesarios para realizar cada una de las actividades. Los costos de los paquetes de trabajo son agregados para determinar el costo total del proyecto. Estos costos deben incluir costos directos y costos indirectos, y cualquier costo necesario para completar todo el trabajo del proyecto. Finalmente, calidad. Es necesario establecer qué normas, patrones y especificaciones y procedimientos deben cumplirse para garantizar los objetivos de calidad. Obsérvese que la gestión de la calidad aplica tanto por los productos del proyecto como la dirección y gestión del mismo. La necesaria aplicación de la gestión de riesgos a los proyectos de inversión. La gestión de los riesgos de los proyectos se refiere al proceso sistemático de identificar, analizar, evaluar y responder a los riesgos que puedan afectar el desarrollo y los resultados del proyecto. Estos riesgos pueden sugerir de diversas fuentes, como incertidumbre técnica, restricciones presupuestarias, cambios en los requisitos, conflictos de intereses, entre otros. La gestión de riesgos busca anticiparse a los problemas potenciales, comprender su impacto en el proyecto y desarrollar estrategias para mitigar o aprovechar el beneficio del proyecto. Para esto se realiza un análisis de riesgo y una evaluación de riesgo. La relación proyectos de inversión pública versus índice de progreso social. En cuanto al proyecto de inversión, vemos que busca resolver una necesidad de índice social, emplea herramientas para medir su rentabilidad, toma importancia en el bienestar económico que podría producir el proyecto, está compuesto de actividades que se desarrollan en un periodo de tiempo determinado, mide resultados no sociales, sino también económicos, no solo sociales, sino también económicos, busca mejorar la productividad y la calidad de vida. El índice de progreso social mide la satisfacción de los países en cuanto a necesidades sociales y medioambientales.
Emplea indicadores, necesidades humanas, bienestar fundamental y oportunidades de progreso. No emplea variables económicas. Se incluyen necesidades humanas básicas, bienestar fundamental y oportunidad de progreso. Mide únicamente resultados sociales. Pretende mejorar el índice de desarrollo urbano. Se requiere para esto un compromiso para este proyecto en específico, estamos hablando de la línea 2, una inversión de al menos 5.346 millones de dólares para su realización. Esto será financiado por las tarifas. Es decir, los inversores van a recuperar su inversión por las tarifas que se van a cobrar a las personas. La intención es generar puestos de trabajo, mitigar en gran medida el tráfico en Lima. Se destaca la reducción de tiempo y de costo de desplazamiento para los ciudadanos al conectar hasta 12 distritos en el proceso. Y esto involucra centros de salud, centros educativos, gubernamentales, comerciales, financieros, entre los que involucra aproximadamente a 2.4 millones de ciudadanos. Podemos observar acá el cuadro de comparación de tiempos de minutos que tomarían distintos trayectos en el transporte público y en el metro. Actualmente, con transportes públicos se logran estos tiempos: 120 minutos 2 horas, 55 minutos a la Victoria Argentina, 1 hora del centro del aeropuerto, poco más de 1 hora Breña Santanita, 90 minutos en Universidad San Marcos. Pero en el caso de que se aplicara el proyecto, se va a aplicar, será de 45 minutos en el primer caso, en el segundo de 20, 27, 33. Es una mejora impresionante en cuanto al ahorro de tiempo. Y el tiempo es el recurso más importante con el que contamos las personas. El proyecto, beneficiaría por día en su primera etapa hasta 330.000 pasajeros por día. Y ya en etapas posteriores podría beneficiar incluso más de 660.000. Los proyectos de inversión pública generan un impacto significativo en el índice de progresión social al mejorar la infraestructura, la educación, la salud y el bienestar en general de la población. Cuando se priorizan inversiones en áreas de educación, salud, infraestructura básica y programas sociales, se suele hacer una mejora en el índice de progresión social. Sin embargo, los factores como la corrupción o la mala gestión mitigan este progreso. Los compromisos y políticas nacionales para mejorar las inversiones. En Perú existen varios compromisos y políticas nacionales ya establecidas. Promoción de inversión privada, que es la implementación de políticas para atraer inversión extranjera y nacional. Agitación de trámites. Se han llevado a cabo reformas para reducir la burocracia y agilizar los procesos administrativos y reguladores. Menos burocracia, mejor aún. Infraestructura y desarrollo. Se han delineado planes y políticas para mejorar la infraestructura, como construcción de carreteras, puertos y aeropuertos. Eso con el fin de atraer más inversores y facilitar el comercio y la conectividad. Incentivos sectoriales. Las políticas específicas se han implementado para fomentar inversiones en sectores estratégicos como la minería, energía, agricultura, turismo, entre otras. Finalmente, la seguridad jurídica busca garantizar un marco legal estable y transparente que brinde seguridad a los inversionistas, protegiendo sus inversiones. En cuanto al acervo de documentación del curso, acá podemos observar un cuadro detallado por nuestro grupo, en el cual mostramos los enlaces, los temas que se manejaron y una imagen referencial de los temas que manejamos en este curso y que sirvieron para la realización de este trabajo final. Asimismo, se mencionó otros trabajos que hemos realizado durante el ciclo. Estos han servido para poder cumplir con el trabajo. En cuanto a conclusiones y recomendaciones, una conclusión que podemos resaltar es el proyecto de la línea 2 de Metro de Lima mejorará la vida de millones de peruanos al permitir el transporte más rápido y menos costoso de un punto de Lima a otro. El segundo sería que los proyectos de inversión pública tienen interés en generar ganancia para los inversores, en tanto el índice de progreso social no toma en cuenta aspectos económicos para medir en cuánto mejorar el proyecto al país. Solo toma en cuenta cuestiones sociales y ambientales. Tercero, InvierteP es un sistema que ha introducido mejoras significativas en el proceso de inversión pública en el Perú. El sistema ha contribuido a mejorar la eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Cuarto, la brecha de infraestructura busca contextualizar desde un punto de vista macroeconómico el estado de stock de infraestructura del Perú en relación con otros países y regiones del mundo. 5. La inversión en infraestructura es uno de los principales motores de crecimiento económico y una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Pese a esto, el Perú tiene una baja dotación de infraestructura en comparación a otros países de ingresos similares. El Perú no cuenta con un plan nacional de infraestructura intersectorial elaborado por el sector público. Existen planes sectoriales aislados, pero cuyos proyectos previstos hasta el 2025 solo cubren un 41% de la brecha de infraestructura.
Séptimo, la solución a esta problemática requiere medidas integrales que aborden la reformación institucional. Promueven la transparencia en los procesos de contratación y asignación de recursos, mejoran las condiciones entre entidades, fortalecen la planificación estratégica, promueven la participación ciudadana y aseguran la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos. Además, la implementación de tecnologías innovadoras y prácticas de gestión avanzada puede mejorar la eficiencia y efectividad en la ejecución de los proyectos de inversión pública en el país. Octavo, los proyectos de inversión pública en el Perú se ven perjudicados por deficiencias en todas sus fases, desde la conceptualización previa hasta la operación final. Es importante mejorar las capacidades de gestores públicos, asignar mayores recursos para las labores de preinversión, supervisión y control, y así agilizar procesos administrativos y judiciales que permitan una ejecución eficiente en las inversiones. En cuanto a recomendaciones, el diseño de ingeniería es clave para evitar sobrecostos en proyectos de inversión pública. Es posible mitigar la incertidumbre, pero el riesgo siempre será una variable existente. Es importante continuar con el fortalecimiento de InviarTP para garantizar que el sistema siga contribuyendo al desarrollo del país. Cuarta, la planificación de la infraestructura debe enfocarse en una visión integral del territorio, considerando su desarrollo a largo plazo y su impacto en el medio ambiente y sociedad. Estandarización y simplificación de procesos. Implementar un marco normativo claro y simplificado que reduzca la burocracia y agilice los trámites de ejecución del proyecto. Sexto, fortalecimiento de capacidades y supervisión. Invertir en la formación continua de gestores públicos, así como la creación de equipos de supervisión especializados. Esto asegurará la mejor toma de decisiones, seguimiento detallado y control eficiente de la ejecución de los proyectos, reduciendo riesgos y mejoramiento de la calidad de las obras.